No me diga que no se puede vencer la negatividad, porque antes yo no podía tener 2 pensamientos positivos corridos sin confundirme. Quisiera poder explicar lo mal que yo estaba, pero yo ni siquiera sé cómo explicarlo. Yo no sabía cómo pensar bien, no sabía cómo actuar correctamente, no sabía cómo sentirme bien. Lo malinterpretaba todo, tenía una raíz de rechazo en mi vida. Y eso influía en todo lo que pasaba. Y si uno tiene eso, yo le puedo decir, está afectando sus relaciones personales. Y le doy un ejemplo de cómo funciona. Dave y yo, al parecer, no podíamos hablar de nada. Y yo decía, nunca podemos hablar de nada. Y él se enojaba tanto. Y, ¿por qué dices que nunca podemos hablar de nada? Podemos hablar de todo. Pero él decía, tú hablas y quieres que yo oiga. Y era cierto. Y Dios finalmente me reveló. Y le doy gracias a Dios por las revelaciones que Él nos da. Que lo que me estaba pasando era debido a esa raíz de rechazo. Si Él discrepaba con las opiniones que tenía, yo lo tomaba como un rechazo de mí. Pero Él no me estaba rechazando a mí. Él solo no estaba de acuerdo con lo que yo pensaba. Y yo no sabía cómo separar mi opinión de quién yo era. Es cierto, alguien lo necesita. Así que una vez aprendí cómo hacer eso, que solo porque alguien no estuviera de acuerdo conmigo no significaba que me rechazaban. Eso hizo una gran diferencia, pero yo tuve que proseguir a través del rechazo, traición, el abandono. Y saben, ya era muy malo el que mi papá abusara de mí, pero el que mi mamá supiera lo que hacía y lo dejara era aún peor. Honestamente, me costó mucho más perdonarla a ella que a él. Y es que ella tenía mucho miedo, y es increíble lo que el temor le puede hacer. ¿Se da cuenta? Es que es tan terrible lo que el temor puede hacerle. Y cuando ella finalmente me pidió perdón, que fue 30 años después de que Dave y yo nos casáramos, ella dijo, lo siento que permití que tu papá te hiciera lo que te hizo. Ella dijo, yo no podía enfrentar el escándalo. Pues, para ser honesta, mi mamá ella era tan débil. Y yo nunca llegué a odiarla, pero odiaba la debilidad. Así que yo estaba decidida que yo no iba a ser débil. Que si iba a hacer algo, no era ser débil. Y de cierta forma, eso salió a mi favor. Porque me ayudó a mí a poder atravesar muchas cosas en que la mayoría se habría rendido. Así que íbamos a la iglesia, pero no estaba aprendiendo nada que me ayudara con mi problema. Y tampoco me daba cuenta que tenía un problema. Una de las primeras escrituras después de ser bautizada en el Espíritu Santo que Dios como que me mostró a mí fue Juan 8, 31 y 32. Si permanecen en mi palabra, entonces serán mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Vea. Y es la verdad la que nos hace libres, pero no es la verdad de otra persona, es la verdad de nosotros, la que nos libera. Y yo creo que lo más difícil de enfrentar es tener que enfrentar la verdad de que sus problemas no son culpa de otra persona. Aquí hay que decir Selah, que significa pause y reflexione sobre eso. Es difícil asumir la responsabilidad de su desorden. Así que, claro, por mucho tiempo culpé mis problemas de carácter al hecho de que yo fui abusada. Y yo recuerdo cuando Dios me dijo, sí, esa es la razón por la que eres así, pero que no se convierte en una excusa para seguir así.
que les estoy compartiendo, estas frases valen muchísimo y qué bueno que están aquí. Mire, algo que alguien le hizo quizás es la razón por la cual tiene mal carácter, pero no puede dejar que sea la excusa para seguir así. A partir de hoy, debe comenzar a asumir la responsabilidad de lo que hace y dejar de culpar a otra persona. Y tiene que asumir la responsabilidad de su propia alegría y paz. No es el trabajo de alguien más que sea usted feliz. Amén. Así que llega el año 1976. Hubo un derramamiento del Espíritu Santo en el mundo. ¿Cuántos recuerdan eso? Bueno, significa que son tan viejos como yo. Y personas de toda denominación estaban siendo llenas del Espíritu Santo. Y si no sabe de lo que hablo, lea el libro de los Hechos, los primeros capítulos. Habían nacido de nuevo, pero no estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuándo lo fueron? Todos hablaron en otras lenguas. Personalmente creo en todos los dones del Espíritu. Los he experimentado y no me avergüenza decirlo. Y les diré más, usted necesita ser lleno del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo le da valor. Valor. Recuerde a Pedro, es que él era un cobarde. Y después de ser bautizado en el Espíritu salió a la calle y 3,000 se convirtieron. Así que cuando uno está lleno del Espíritu Santo le da valor y fuerza. Él es nuestro ayudador, nuestra fortaleza, nuestro maestro y viene a vivir dentro de nosotros. Cuando Jesús ascendió a lo alto, Él dijo, les enviaré un ayudador. ¡Wow! Uno nunca tendrá que tratar de hacer nada solo. Siempre tendrá un ayudador divino. Y es lo que le permite hacer todo lo que tiene que hacer. Usted puede hacerlo con la ayuda de Dios. Amén. Así que fui llena del Espíritu Santo. Y claro, mantener mi boca cerrada no fue una opción para mí. Antes que nada, cuando Dios toca a uno con ese fuego santo, uno se emociona. Y uno le quiere contar a otras personas. Y eso de que mi religión es algo privado, eso es una tontería. Mire, es que cuando uno ha sido tocado por Dios, se le hace duro tener la boca cerrada al respecto. Amén. Y estaban pasando muchas cosas. Y yo ni sabía lo que me pasaba a mí. Es que una mañana iba camino al trabajo y estaba disgustada con la vida. Dave y yo habíamos peleado esa mañana y clamé a Dios, tienes que hacer algo en mi vida. Y le diré que en ese momento no me importaba si recibía un milagro católico, bautista o luterano. Es que nada me importaba. Quería que Dios hiciera algo en mi vida. Y les cuento, cuando uno se desespera lo suficiente, sale de las filas de su denominación, si es lo que tiene que hacer. Y miren, esto es algo medio interesante. Hay tanta gente que siempre está buscando la voluntad de Dios para su vida. Pues yo ni una vez le pedí a Dios cuál era su voluntad. Pero cuando estuvo listo para decirme, créame que lo entendí. Así que yo no creo que tenga que ir a una expedición de búsqueda. Dígale a Dios, quiero hacer lo que tú quieras que yo haga. Y luego tiene que seguir viviendo su vida y Dios le mostrará. Él abrirá una puerta, Él le hablará. Él le mostrará, le dará un deseo abrumador de hacer algo. Quizás querrá trabajar con niños o quizás habrá algo que realmente querrá hacer. Así que yo creo que tenemos que calmarnos con todo eso de, oh Dios, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es? ¿Qué quieres que haga? Así que yo estaba haciendo mi cama una mañana escuchando
en aquella época un casete. Y mientras yo estaba asombrada oyendo a una hora de enseñanza que partía de 3 escrituras y que todo el tiempo yo estaba ahí absorta por la unción de este hombre que predicaba. Y simplemente pensé, eso debe ser lo más maravilloso del mundo. Y ahí Dios me habló y me dijo, algún día vas a ir por todo el mundo y enseñarás mi palabra. Y yo no estaba buscando ministerio, estaba haciendo mi cama. Así que quizás deben de dejar buscar ministerio y vayan a hacer la cama. Y que Dios venga y lo busque cuando Él quiera. Amén. Así que le testifiqué a una joven que trabajaba conmigo. Me la llevé al baño en el trabajo y la llevé a Cristo. Y luego comencé a volver a mi escritorio y oí a Dios decirme, no puedes dejarla así. Y le dije a Dios, ¿y qué quieres que haga con ella? Y escuché que el Señor dijo, enséñale mi palabra. Bueno, ¿y cómo? Si yo no sé cómo hacerlo. Yo no sé. Bueno, fui a mi pastor luterano y le dije, si uno fuera a enseñar un estudio bíblico, ¿dónde empieza uno? El libro de Juan, dijo él. Y con mi Biblia Thompson de referencia, y comencé en Juan capítulo 1. Invité a todos los que trabajaban para mí. Yo era la gerente de la oficina, habían 12 mujeres que trabajaban para mí, pero no pensé que todas se iban a sentir obligadas a llegar. Así que pensé, qué buena asistencia. Y así que miren, el primer día que yo enseñé, las 12 recibieron una multa de estacionamiento. Ese fue mi gran comienzo. Y eso se convirtió en un estudio bíblico que tuve en casa por 5 años. Y al final de esos 5 años había una nueva iglesia que había comenzado en la ciudad. Y yo había conocido al pastor en una reunión grande, en un recinto. Alguien lo trajo y lo presentó. Así que decidimos que íbamos a asistir a esa iglesia. Bueno, para resumir, terminé trabajando de tiempo completo en la iglesia. Pero mi primer trabajo fue el ser secretaria del pastor y después de un día me despidieron. Sí, es chistoso ahora, pero yo estaba quebrantada cuando llegué a casa y me pasaron tantas cosas, tantas. Mire, hay tantos momentos en que uno puede rendirse, pero no tiene que rendirse. Me escucharon. Porque hay tantos momentos en los que uno puede detenerse y decir, ya no voy a seguir. Pero no tiene que hacer eso. Puede decir, no, yo voy a cruzar la recta final. Es verdad. Así que luego trabajé 5 años en la iglesia y fue difícil. Yo tenía 36 años y el pastor 26. Ambos pensábamos saberlo todo y ninguno sabía nada. Pero aún somos amigos hoy día. Él acabó de mandarme un mensaje la semana pasada. Pero fue duro. Para mí fue muy duro. Fue difícil aprender a someterse a la autoridad. Y fue muy difícil debido a haber sido maltratada. Y también yo tenía una fuerte raíz de rebeldía en mí. Yo no quería que nadie me dijera qué hacer. Y claro, no se puede trabajar para alguien y esperar que no le digan nada. Y él era joven, no siempre sabía cómo tratar a otros. Así que fue duro. Y yo tenía sueños grandes, ¿verdad? Llegó la hora cuando se suponía que me fuera, pero yo me quedé un año más de lo que debía y fue un año miserable. Y finalmente Dios me mostró sin lugar a dudas que yo tenía que salir. Me dijo, toma tu ministerio y ve al norte, sureste y oeste
¿Verdad que suena emocionante? Excepto que nadie me conocía ni en el norte, sureste, ni en el oeste. Así que me fui. Yo vivo en St. Louis, Missouri, así que fui al norte de St. Louis, al sur de St. Louis, al este y al oeste de St. Louis. No se complique, a veces hay que ser como un niño y simplemente hacer lo mejor que sabe hacer. Yo me sentía como Abraham cuando Dios le dijo, deja este lugar y ve a donde te mostraré. Y salí de mi trabajo y dejé mi escritorio viejo y mi calculadora sin saber qué hacer. Y comencé una reunión en el condado del norte, del sur, este y oeste. Una vez al mes enseñé en cada uno. Y la iglesia me dejó usar la lista de correo. Había una reunión de mujeres en la iglesia que creció. Tenían 400, 500 personas semanalmente a la reunión de mujeres. Y como que ya sabía que no iba a estar ahí para siempre, pero me comprometí, era fiel, leal, amaba a la gente y no quería irme. Y Dios me sacó luego. Y me dijo una noche, sentada en la iglesia, Dios dijo, ¿qué haces? Y yo dije, pues estoy en la iglesia. Hoy es martes, voy a la iglesia. Y dijo, he terminado aquí contigo. Terminé aquí, necesitas irte. Y pensé, me sentí ofendida. ¿Has terminado conmigo? Soy un pilar en la iglesia. ¿Cómo va a sobrevivir la iglesia sin mí? A veces nos llenamos de orgullo pensando que somos más importantes de lo que somos. Así que, finalmente me fui. Ve al norte, sureste y oeste. Es que toda la historia es chistosa y estuve en una estación de radio por 15 minutos y ahí hacíamos todo. Es que me sentaba en la maquinilla y luego respondía a las poquitas cartas que llegaban y también con la lista de correo que teníamos le escribíamos a la gente y les pedíamos su apoyo y su ayuda. Y saben, yo realmente no sé ni cómo Dios lo hizo, pero aquí estamos hoy. ¿Verdad? Principalmente porque yo rehusaba rendirme. Y durante todo ese tiempo estuve creciendo espiritualmente. Pasaba por todas estas cosas tras bastidores, superando el desorden, tratando de aprender a perdonar, tratando de no ofenderme y cuando me ofendía perdonaba, superando la pena propia. Ay, estaba adicta a la pena propia. La odiaba, pero la amaba. Así que ambos trabajábamos toda la semana. Y para entonces teníamos 3 hijos. Y llegábamos a casa y el sábado él jugaba golf, domingo veía fútbol y a mí no me gustaba el deporte y no quería que le gustaran. Y yo traté de cambiarlo y eso fue inútil. Un día cuando entré en el cuarto, él estaba oyendo un partido de fútbol, viendo el partido de béisbol y limpiando los palos de golf. Y pensé, mi plan no funciona. Porque uno no puede cambiar a la gente. Y cuanto más lo intente, más le van a odiar. Es cierto. Y si tiene a alguien en la rueda del alfarero, mejor vaya a casa y déjelos ir. Usted no es el alfarero. Amén. Finalmente un día nos miramos y dije, me comprometo a no intentar cambiarte jamás. Eres libre para ser quien eres. Y él dijo, y yo me comprometo a no tratar de cambiarte. Eres libre para ser quien eres. Y no estaríamos juntos hoy si eso no hubiera pasado. Así que si está tratando de cambiar a la persona con quien se casó, olvídelo. Es que no va a pasar. Puede orar y Dios quizás haga algo. Pero tenemos que aprender a amar a las personas donde están, no donde queremos que estén. Amén. Y lo dije antes, creo que Dave ha estado casado con 20 diferentes mujeres. Porque yo iba cambiando poco a poco. Luego pasaba mucho tiempo y cambiaba más y cambiaba un poquito más. Yo tenía 42 años al empezar el ministerio y 52 cuando salí en televisión.
Cuando comencé en el ministerio, tenía 3 adolescentes y un bebé. Así que por favor, no me digan que no pueden hacer nada para Dios porque tienen hijos. Mírenme que les voy a decir algo. Pueden hacer cualquier cosa que Dios les dice que hagan. Y Dios proveerá todo lo que necesiten porque lo que Él ordena, Él lo paga. Amén. Así que estábamos en 8 estaciones de radio y finalmente llegamos al punto en que alquilábamos salones de hoteles y viajábamos a lugares que no eran tan lejos, donde estábamos en la radio. Y ahorramos $1,600 y compramos una camioneta oxidada con llantas desgastadas. Manejábamos a esas reuniones. Ni siquiera teníamos dinero para un hotel. Nos hospedamos en la casa. Volvíamos a la casa y Dave se cansaba de manejar y se paraba en un estacionamiento de un restaurante y dormía y luego seguíamos manejando un poco más. Oiga, no espere ser promovido hasta que pague el precio. Es que alguien necesita oír esto. No se salgan de donde están porque no le dan una gran posición en la iglesia el día que llega porque es tan talentoso. Se necesita más que talento, se necesita madurez. Necesita madurez espiritual, necesita carácter. No necesita ser un personaje, necesita carácter. Y es el carácter de Dios. Y pasamos por tantas cosas difíciles, pero les puedo decir, Dios nunca nos dejó, nunca pagamos una factura tarde. Pero eso fue trabajo duro. Ni siquiera sé cómo explicarles lo duro que trabajábamos. Después de salir por televisión, todo empezó a explotar. Mire, es que estábamos multiplicándonos como locos. El ministerio se triplicaba cada año. Y todo lo que puedo decirles es que cada persona tiene una asignación de Dios y cada persona debe estar decidida a terminar lo que Dios le llamó a hacer. Y si solo es llamado a servir al Señor con alegría, pues sirva al Señor con alegría. Amén. Siempre y cuando esté haciendo lo que Dios quiere que haga, está haciendo algo grandioso. Ahora, desde donde empecé, volvamos a la niñita cuya primera memoria fue tenerle miedo al papá por todo el abuso. Y hay mucho más en esa historia, cosas que podría contarles que les revolverían el estómago, pero no voy a contarlas. Mi hija me dijo no hace mucho tiempo, ¿sabes? Es increíble, qué buena madre eres considerando cómo te criaron. Así que nunca tenga miedo, nunca tenga temor de que no pueda ser un buen padre o madre, porque Dios le va a ungir para hacer lo que Él le llamó a hacer. Y la unción es lo que califica a uno. Jesús era calificado. Él dijo, la unción de Él me ha calificado a mí. Y Dios ha sido fiel conmigo, Él ha sido bueno. Y Él me ha devuelto 10 veces más cualquier cosa que perdí. Él me ha dado honor, Él me ha recompensado, Él me ha bendecido. Y yo tengo que decirles que yo no puedo decir que lamento lo que me pasó a mí, porque lo que una vez pensé que era mi peor enemigo se ha convertido en mi mejor amigo. Amén. Y es que puedo decir que Dios es fiel y Dios es bueno y usted puede superar cualquier cosa que venga en su contra porque Él es más grande y vive en usted. Levántese y dele gloria a Dios. Yo quiero que oremos juntos porque quiero asegurarme de que nadie salga de aquí sin haber recibido a Cristo. Todos vamos a orar juntos. Padre Dios, yo te amo. Jesús, yo creo en ti. Yo creo que eres Dios.
único Hijo de Dios. Yo creo que tú moriste en la cruz para pagar por mis pecados. Pero al tercer día resucitaste de entre los muertos. Mi deuda ha sido pagada. Mis pecados son perdonados. Perdona la forma en que he vivido. Me arrepiento. Me rindo. Yo te recibo como mi Salvador. Y quiero que tú seas mi Señor. Quiero que tu voluntad sea la mía. Gracias por salvarme. Yo creo que soy perdonado, que voy camino al cielo y que voy a disfrutar la jornada. Enséñame. Hazme como Jesús. Amén. Muy bien.